los maestros. ¿Para qué quieren dentro ustedes de ese tener el directorio. control de la derrama magisterial? No, no es el control. Yo le pregunto a usted es dueña de un departamento, de un condominio. ¿No forman juntas directivas? ¿No renuevan las juntas directivas? ¿Cada cuánto tiempo renuevan las juntas directivas? ¿O vitaliciamente la junta directiva tiene que permanecer ahí? Aquí los asociados tienen derecho a elegir y ser elegidos. ¿Por qué le tienen miedo a la elección de los asociados? Yo solamente pregunto, la opinión pública. ¿quién le entregó la derrama al SUTE? ¿Quién fue? ¿Una empresa privada? ¿Fue el Ministerio de Educación? ¿O fue la Sociedad Nacional de Industria o la CONFIE? El interés del amigo se puede responder de la siguiente manera para que no incurra en error ni tampoco tergiverse la realidad. La derrama tiene una íntima relación con el sindicato. ¿Por qué? La derrama era manejada por el gobierno y el gobierno lo dejó en bancarrota. Y cuando estuvo en bancarrota con solo 31 soles, le dijo al SUTET, toma tu entidad. Los maestros se afilian de manera voluntaria, aportan de manera voluntaria, tienen un estado de cuenta de manera regular, y si hay dificultades y errores, son los mismos asociados, pero no puede intervenir alguien que no pone ni un solo sol, como es su gobierno. Señor Tello. Sí, bueno, en primer lugar que sería bueno que diga quién es solo del sindicato del cual he sido parte, ¿no? Yo he sido parte de mi sector 14 en San Juan de Miraflores, luego el CITER Lima, y a nivel nacional de la FENAT de Perú, y con orgullo porque hay pluralidad sindical en el país, ¿no? Y sería bueno que el señor lo diga quiénes son los que representan en el Ministerio de Educación a los del sindicato, ¿no? Entonces eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, manifestar de que toda reforma que se hace sin el maestro, indudablemente no tiene éxito. Y obviamente aquí no se ha trabajado ninguna reforma con el maestro. No ha habido ninguna reforma con el maestro. Todo ha sido con el SUTE, pero el SUTE no ha recogido el sentir de las bases del Magisterio Nacional, ¿no? Y yo en ese sentido discrepo, porque preguntamos a un maestro de base si le han convocado para poder hacer alguna reforma magisterial o alguna modificatoria, ¿no? Ahorita, con el respeto que se merecen los maestros, ¿no? Toda lucha se hace con acuerdos de base, porque hay un sentir colectivo nacional, viene de base, viene provincial, sectorial, distrital, regional y nacional, ¿no? Me sorprende históricamente que ahora hagan huelga de hambre solamente los dirigentes, y dirigentes que están con licencia sindical, es decir, que no les van a descontar. Entonces, ¿y por qué? Porque están defendiendo la derrama magisterial. Vivimos en un país democrático, donde la Constitución en el artículo 2, numeral 13, dice que hay libre asociación. Pero sin embargo la derrama tiene un estatuto, que es un estatuto dictatorial, o sea, donde el socio del asociado no tiene derecho a elegir, solamente tiene derecho a que le descuenten, a que aporte. Entonces, y eso, yo me sorprendo que en el Perú, ¿no?, haya muchos casos que están pidiendo acciones de amparo, y la ley, el decreto supremo 09, no tiene ni 2 meses de promulgado, pero sin embargo un juzgado ya determinó una acción de amparo. O sea, el quid del asunto... Es sorprendente. Sería bueno que mencione qué juzgado es, porque mire, para que vayan toda la población, para que se den sus acciones de amparo, ¿no? Mire lo que pasa acá. El quid del asunto acá es la derrama magisterial. Nosotros hemos venido... El quid del asunto es la plata. Son 3.000 millones de soles, no sé si me equivoco, que maneja la derrama magisterial, y ustedes quieren quitarle al SUTEP la administración de la derrama. ¿Cuánto gana un maestro de primera escala? ¿Cuánto gana un maestro de primera escala? Yo le pregunto a usted para que primero lo siguiente. ¿Cuánto gana los trabajadores en la derrama magisterial? ¿Cuánto ganan los integrantes del directorio? Que lo diga el señor. ¿Cuánto ganan los trabajadores, los funcionarios del directorio de la derrama magisterial? ¿Cuánto ganan mensualmente? ¿Por qué no lo dice? Yo saludo la participación del amigo Figalo, porque habla sobre el tema convocado, la educación. Y cuando alguien perturba ese orden, demuestra su principal preocupación. Y el tema de la educación, en nuestro entender, parte por atender esos múltiples factores, teniendo como elemento central al docente. Y en ese sentido es cierto, no había una preocupación del Estado. ¿Cómo lograr calidad, en nuestro entender, atendiendo de manera integral cada uno de esos factores? Y repito, en nuestra historia republicana eso no ha sucedido. Lo otro, el amigo es congresista, y lo primero que tiene que saber es que hay un artículo 51 en la Constitución que dice ordenamiento jurídico, jerarquía de normas, ¿correcto? Esto que está acá lo traigo para que no repita más su argumento trillado y sin sentido y absurdo. Es una decisión no mía, del Poder Judicial.
que dice que el argumento esgrimido por el presidente de la República y el ministro de Educación es contrario a la ley y contrario a la Constitución. Si usted no respeta la Constitución, no tiene por qué estar en el Congreso. Entonces yo le pido simplemente que no repita argumentos sin sentido, absurdos, trillados. En el magisterio nos conocemos perfectamente. En la derrama, para cerrar el caso, se trató de un decreto supremo que contradice la Constitución y contradice la ley. Eso lo dice el juzgado, eso lo dice el Poder Judicial, tema zanjado. No es tema zanjado. Ya bueno, no, yo quisiera ahondar más sobre esto de la derrama, porque me parece que es el quid del asunto. Para nosotros no, para nosotros es la educación y por eso valoramos a mí me parece que hayan 31 maestros que están haciendo huelga de hambre por el tema que estamos conversando, la educación y los derechos de los trabajadores. ¿Qué es la derrama magisterial? ¿Por qué es tan importante? A ver. Bueno, yo lo que quiero complementar es, me quiere hablar de derecho. El Decreto Supremo 021 del año 88 en su artículo 3 establece que el Ministerio de Educación tiene competencia para hacer las modificatorias. Incluso en el año 2004 interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución ministerial 017 del 2004, donde era un anteproyecto que sacó el gobierno de Toledo para modificar el estatuto de la derrama. Y interpusieron una demanda de inconstitucionalidad y en el año 2005 el tribunal falló infundado de que indudablemente que la derrama no tiene competencia para poder, digamos, exigir la inconstitucionalidad y por el contrario, declaró fundado que el ministerio sí tiene competencia para hacer las modificatorias. Entonces vivimos en un Estado de Derecho y no pueden venir a sorprender y justo un juzgado, ¿qué poder tendrá ese juzgado, no? Para que resuelva de manera inmediata y haya fallado con una acción de amparo inconstitucionalmente en un país democrático. Que declara la derrama como una asociación privada, ¿no es cierto? La derrama no es una asociación privada. Pero ha sido declarada como una, si fuese una asociación privada. Si fuese una asociación privada, en su fundación no hubiese sido la Constitución la convocatoria de los maestros activos, cesantes, a los maestros de la FENET, y luego modificar el estatuto para que participen los maestros. ¿Para qué quieren ustedes tener el control de la derrama magisterial? No es el control. Yo le pregunto a usted es dueño de un departamento, de un condominio. ¿No forman juntas directivas? ¿No renuevan las juntas directivas? ¿Cada cuánto tiempo renuevan las juntas directivas? ¿O vitaliciamente la junta directiva tiene que permanecer ahí? Aquí los asociados tienen derecho a elegir y ser elegidos. ¿Por qué le tienen miedo a la elección de los asociados? Y la SBS en el 2020 ya opinó que el hecho de que se modifique la conformación de la junta directiva y el consejo de vigilancia no altera el normal funcionamiento. Y ahora, si tiene la mayoría, ¿por qué le tiene miedo? Y por lo otro, ¿por qué no menciona cuáles son las remuneraciones que ganan en la derrama? ¿Cuáles son las remuneraciones que ganan los integrantes del directorio de la derrama magisterial? Y eso es lo que la población, los maestros quisieran saberlo. ¿Por qué no lo dice? Obviamente es un secreto de Estado, seguramente. ¿Eso no se puede decir? Simplemente digo lo siguiente, ¿no? Cuando uno pretende aparecer como abogado y al haber estudiado solamente sábado y domingo, va a cometer los errores que comete el señor. Esta resolución, no lo dice el SUTE, esta resolución judicial señala que la derrama es una entidad de derecho privado. Y la Constitución establece con claridad que las entidades privadas no pueden ser legisladas por el Poder Ejecutivo, menos por el Legislativo. Y el Poder Ejecutivo ha ido más allá de sus funciones. No lo digo yo, lo dice un juez. Estado de Derecho, ¿qué significa? Respetar el principio de seguridad jurídica. Esto responde al ordenamiento jurídico. No hacerlo es actuar en contrario. Y el Poder Judicial ha sido determinante. La decisión del Ministerio de Educación y del Presidente de la República es contraria a la ley. Y lo que realmente el amigo manifiesta es esa desesperación que tienen aquellos que han coordinado siempre con ellos de querer destruir al SUTEC. No han podido, no van a poder, de querer destruir la derrama magisterial. El Poder Judicial les ha dicho, alto, están equivocados. Yo retorno, Jessica, al tema que es preocupación de los maestros, de los trabajadores, de la opinión pública. ¿Quién le entregó la derrama al SUTEC? ¿Quién fue? ¿Una empresa privada? ¿Fue el Ministerio de Educación? ¿O fue la Sociedad Nacional de Industria o la CONFIE? El interés del amigo se puede responder de la siguiente manera para que no incurra en error ni tampoco tergiverse la realidad. La derrama tiene una íntima relación con el sindicato. ¿Por qué? La derrama era manejada por el gobierno y el gobierno lo dejó en bancarrota. Y cuando estuvo en bancarrota con solo 31 soles, le dijo al SUTEC,
toma tu entidad. Y el SUTEP, en una decisión histórica, con los maestros del país, de manera democrática y participativa, definió entre disolución o liquidación y reflotamiento. Y desde ese momento, la conducción que ha tenido, no ha tenido los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, el señor, una denuncia por tráfico de influencia en el Ministerio Público. No ha tenido ningún directorio, ningún cuestionamiento, ninguna irregularidad. Y ello lo corrobora la Superintendencia de Banca y Seguros. Los maestros se afilian de manera voluntaria, aportan de manera voluntaria, tienen un estado de cuenta de manera regular, y si hay dificultades y errores, son los mismos asociados, pero no puede intervenir alguien que no pone ni un solo sol, como es su gobierno. Entonces, vuelvo al tema central, estimada Jessica, estimado amigo Figalo. La educación hoy está siendo direccionada por el gobierno de turno. Y nosotros decíamos lo siguiente, hay un proyecto de ley en el Congreso, la Comisión de Presupuesto hoy lo está viendo. Y ahí es donde el gobierno demuestra que está preocupado por la educación o no. ¿Cuánto de presupuesto tiene educación el año 2022? 4,2 del PBI. ¿Cuánto se está destinando el año 2023? El 4,1. Un maestro presidente, lejos de incrementar el presupuesto, lo está reduciendo. El maestro presidente decía 10% del PBI. El maestro presidente decía mitad de sueldo de los congresistas, del compañero, si fuera consecuente, eso debería haber hecho hace tiempo. El maestro presidente decía sueldo digno para docentes, sueldo digno para auxiliares. Los auxiliares no tienen ni un solo sol de aumento. Los docentes siguen con pago en tramos, aquello que cuestionaban en el 2017. Ingreso libre a la universidad. Legislación educativa derogada. Eso señalaban. ¿Lo han derogado? Hay 15 meses de gobierno. 15 meses de ineficacia, acciones de corrupción innegables. El señor dice, ¿quiénes conforman el CETA? Yo diría, ¿quiénes conforman el sindicato del gobierno del cual es parte? Creo que lo último que le debía preocupar el señor Bruno Pacheco son integrantes. Lo último que le debía preocupar al gobierno, honestamente le digo, es la derrama magisterial. Hay otras cosas un poquito más importantes que esas. No, yo señor solamente... Tello, yo le digo, porque yo lo veo a usted bastante preocupado por tomar el control de la derrama magisterial, y la SBS dice que está bien, no la cuestiona. Bueno, dejémoslo ahí, por favor, y preocupémonos por temas como... Usted me ha preguntado, yo le respondo. Yo sí, no es que ya lo he visto defendiendo el tema en varios medios. Es una preocupación del Magisterio Nacional. Sí, ¿no? Pero a mí me preocupa la verdad. Es una preocupación que una institución creada por el Ministerio de Educación en el año 65, ahora vengan a decir que es empresa privada. Entonces, bueno, que muestre el acta de fundación de su empresa privada, que arme su empresa privada el señor, bueno, pero no con los aportes de todos los maestros. El Tribunal Constitucional ha dicho que es una asociación privada, respetemos lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha determinado que es constitucional la modificatoria que puede hacer el Ministerio de Educación. Pero volvamos a lo importante, señor. Señor Tello, por favor, eso volvamos. Es, ahora, no ha dicho tampoco cuáles son los sueldos, no sé por qué temor hay que no dice cuáles son las remuneraciones de los funcionarios de la derrama magisterial. Sería bueno que lo diga para que la opinión pública lo conozca, ¿no? Es una cosa bien sencilla, el amigo es congresista, hay una ley de transparencia, acceso a la información pública, puede solicitar... La educación le ha solicitado y ahora no le señala. Pero cuando uno maneja una asociación exitosamente, no tiene nada de malo ganar bien. Bueno, eso no tiene nada de malo. O sea, la gente del Banco Central de Reserva gana muy bien y maneja la economía de una manera estupenda. ¿Cómo no van a ganar bien si le cobran 20.000 soles de intereses por el capital de 20.000 soles a los maestros? ¿A usted le parece muy bien que con su dinero, obviamente, que aporta mensual, el maestro esté manteniendo 20.000 soles de intereses más y remuneraciones sobre los 50.000 soles?